Esta introducción ha sido generada con inteligencia artificial. Bienvenidos de nuevo a Blockchain y Criptos en Español, donde exploramos las últimas tendencias y temas innovadores en el mundo digital. El episodio de hoy trata sobre la fascinante intersección de personas influyentes y criptomonedas. A medida que el mundo de las redes sociales y los activos digitales continúan evolucionando, vemos a personas influyentes y celebridades sumergirse de lleno en el mundo de las criptomonedas, y algunos incluso se convierten en destacados defensores de varias monedas. Pero, ¿cuál es exactamente la relación entre los influencers y las criptomonedas? ¿Cuáles son las obligaciones legales y tributarias para los influencers? ¿Y cómo está afectando el panorama más amplio de las redes sociales y las monedas digitales? En este episodio, profundizaremos en todas estas preguntas, además de las obligaciones tributarias y de contabilidad a las que deberían prestar atención si están involucrados en criptomonedas. Entonces, si es un entusiasta de las criptomonedas, un aficionado a las redes sociales o simplemente sienta curiosidad por las últimas tendencias digitales, se encontrará con un episodio interesante que invita a la reflexión. Yo te voy a dar un ejemplo súper sencillo en ese tema. Supongamos que me está yendo súper bien con criptomonedas, supongamos que me está yendo bien con creación de contenido, con trading, etcétera, etcétera. Y me empiezo a comprar un carro, otro carro, después me compro una casa, después invierto en una oficina y me va súper bien. Y bueno, acá el Hacienda, como lo dicen en España, acá se llama SRI, el Servicio de Rentas Internas. El SRI en el Ecuador hay una ley en donde en donde se dice que hay cruce de información con todo el sistema financiero y el sistema recaudatorio de impuestos. Entonces, si tú estás facturando, te está yendo bien, enseguida te va a llamar un banco a ofrecerte un servicio de ellos, un crédito, un préstamo, una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque todo está conectado en el Ecuador. Entonces, tú empiezan a depositarte dinero en tu cuenta, tú no empiezas a declarar ese dinero. Hay un sistema del SRI en que por sorteo te fiscalizan. ¿Qué significa? Que te van a auditar, te van a decir de dónde vienen estos ingresos, y si tú no declaraste los ingresos, estás cayendo en evasión fiscal. Blockchain y Criptos en Español, un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 75 y han pasado exactamente 14 años, 3 meses y 5 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Quiero darles gracias y saludarle a toda la gente que nos escucha por todas las plataformas de podcasting disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, también en nuestro canal de YouTube. Y les invito también a que se unan a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, en donde grabamos muchos de estos episodios en vivo. Así que el tema de hoy vamos a hablar de un tema relacionado a influencers y criptomonedas. Así que es muy interesante. Vamos a conversar con David Calero, que es el CEO de El Asesor Contable. Vamos a estar hablando de impuestos relacionados con criptomonedas, con traders, con influencers. Y para que se hagan una idea, David Calero es creador de contenido relacionado con contabilidad y tributación. También tiene experiencia en inversiones en Ecuador y en Estados Unidos. Estudió en Stanford, en California. Es cofundador de la red social Camello y, como les digo, del CEO de esta firma de tributación, El Asesor Contable. Así que vamos a tener mucho de qué conversar con David en este episodio. Y bien, antes de empezar con el episodio, quiero darle las gracias a nuestros auspiciantes. Si eres un nómada digital o freelancer y deseas recibir tus pagos en diferentes criptomonedas el mismo día, Bitwage es la solución. Con Bitwage puedes recibir pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros o libras esterlinas y transformarlos a Bitcoin, Ethereum o monedas estables como USDT para recibirlos en tu propia billetera. Bitwage es un servicio no custodial, es decir, que no se quedan con tus criptos. Simplemente reciben el pago en dólares o cualquier moneda fiat y lo transforman total o parcialmente a la criptomoneda de tu elección y le envían a tu billetera personal. Bitwage también ofrece a las empresas una opción de pago de nóminas en criptomonedas para sus empleados a nivel local o internacional. Con el código de referido en la descripción de este podcast tendrás 3 meses gratis del servicio premium y $5 gratis al recibir tu primer pago. Más información en bitwage.com. Bitcoin.com.es, la forma más fácil y segura de conseguir Bitcoin en Ecuador.
Si deseas adquirir Bitcoin u otras criptomonedas en Ecuador con dinero en efectivo, puedes hacerlo a través del cajero automático Bitcoin en 3 sencillos pasos. Primero, seleccionas la criptomoneda que deseas adquirir. Segundo, escaneas el código QR de tu billetera. Tercero, ingresas el dinero en efectivo que deseas cambiar a criptomonedas. Y por último, le das clic a comprar y listo, en pocos minutos recibirás las criptomonedas en tu propia billetera. El cajero lo puedes encontrar en la ciudad de Cuenca, en el bar La Cigal, ubicado en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero. Recuerda que para más información puedes visitar bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y demás. Sin más, continuamos con el podcast. Listo, así, David, bienvenido al podcast. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es David Calero? Hola Juan Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. A ver, David Calero es una persona que nació en Ecuador, en Quito. Ahora tengo 29 años, estudié Derecho en la San Francisco, en Quito. Después de eso me fui a vivir por unos 3 años, me fui a vivir a Guayaquil, en donde conocí a una persona, nos asociamos y creamos la primera red social laboral de todo el Ecuador, enfocados en innovar el método de contratación laboral. Dentro de ese periodo de emprendimiento en temas digitales, me gané una beca para un programa de emprendimiento e innovación en Stanford, California. Me fui a estudiar un tiempo en Silicon Valley, estuve en Stanford, estuve en Berkeley, y hasta ahora la verdad es que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Conocí personas extraordinarias, ideas de negocios extraordinarias, tuve más acercamiento en lo que es un pitch competition, en lo que es un demo day. Entonces es bastante chévere, bastante interesante el tema del emprendimiento digital. Y justamente estábamos, conversando antes de los micrófonos y eso de la vida profesional que has tenido, los estudios en California y todo eso. Entonces, lo interesante es que mucha gente se preguntará ¿y por qué David está aquí? ¿Qué tiene que ver con criptomonedas y todo eso? Así que vamos a ir metiéndonos un poco en lo que tiene que en la profesión de David. Pero cuéntanos un poco, claro. Tú estás más enfocado en el tema de tributación y contabilidad, pero lo que te diferencia de otros contadores y tributadores es netamente el tema de contenido digital que tú creas. Así que cuéntame un poco de eso. Así es, mira, nosotros, bueno, no puedo decir nosotros, mis padres empezaron un negocio que se llama El Asesor Contable hace un poco más de 30 años. Ellos empezaron vendiendo, mi padre empezó escribiendo unos folletos para ayudar a las personas en el tema de contabilidad y tributación. Y él escribía los folletos y con mi madre y mis hermanos empezaban a vender los folletos a nivel nacional en el Ecuador. Esto lo que hizo fue que las personas empiecen a saber quién es el asesor contable, empiecen a resolver sus problemas en contabilidad y tributación. ¿Listo? Entonces fue una evolución bastante bonita que como no tenían mis padres con quién dejarme, pues yo tenía que acompañarles en todos los viajes que teníamos. Lo que sucede ahí es que una vez que yo estuve en Stanford, una vez que yo emprendí en negocios digitales, una vez cuando estuvimos en la pandemia, yo por ejemplo en la pandemia dije, ¿saben qué? Teníamos tiempo muerto, entonces decíamos, ok, juguemos en equipo en los celulares, por ejemplo. Entonces me acuerdo bastante que fue el COD Mobile que hubo, jugábamos. Ya después dije, bueno, pues ¿saben qué? Voy a streamear un rato el juego para ver qué tal. Recién estaba en auge el tema del stream. Lo hice y me fue súper bien. Después de eso organicé como que un torneo del mismo juego. Entonces logré reunir a 300 personas, 100 en cada sala. Fueron tres rondas. Entonces estuvo bastante chévere. Después de eso dije, ¿por qué no incorporar lo mismo al negocio? Ya que como no podemos salir y los clientes no nos pueden visitar, entonces no podemos hacer los cursos, no podemos hacer las capacitaciones, no podemos salir, hagamos lo mismo. Y es ahí donde se me ocurre la idea de crear un programa que se llame Cultura Tributaria, en donde enseñamos impuestos, en donde enseñamos contabilidad, negocios, finanzas,
de una manera mucho más didáctica, mucho más divertida y no tan técnica como es la contabilidad, porque si yo te digo impuestos, si yo te digo contabilidad, estoy seguro que te va a aburrir, pero si yo te doy a través de ejemplos, a través del día a día, cómo utilizar la herramienta contable y tributaria, pues va a ser mucho más agradable para todos, y la verdad es que gracias a eso hemos tenido buen éxito en nuestro programa. Sí, interesante, y es justamente a través de esos programas, bueno, y a través de otros podcasts, en donde encontré a David y le escuché en uno de los podcasts que estaba conversando y dije, o sea, David tiene que estar en el podcast porque además de ser súper emprendedor y de meterle tantas ganas cuando habla, digo, tiene temas específicos que nos van a interesar aquí. Entonces, bueno, ya nos has contado un poco de dónde eres, dónde estudiaste, tu vida profesional y todo eso. Y ya sabemos que estás metido en el tema de contabilidad y tributación, así que cuéntame, ¿cómo es que llegas tú a dar con las criptomonedas? ¿O cómo es que te interesas? O no sé si por temas de trabajo o por curiosidad propia, ¿cómo es que llegas tú a dar con las criptomonedas? Verás, la primera vez que yo escuché sobre una criptomoneda fue Bitcoin en el 2013. Es muy chistoso como yo escuché Bitcoin. Estaba yo en una discoteca, Ujú. estábamos con unos amigos y justo me fui al área de fumadores a acompañarles y habían dos locos que a cada rato decían Bitcoin, 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 Bitcoin. Y yo, ¿qué carajo será eso? Y ahí me decían como que invierte en esta cosa que se va a ir a las nubes, etcétera, etcétera, va a ser la próxima moneda, y yo nunca lo creí, la verdad es que nunca lo creí. Y dije, bueno, ya está. Después de eso pasaron los años, ni siquiera pasaron los meses, pasaron los años y un amigo mío me dijo, oye, la verdad es que, bueno, le va súper bien a mi amigo y me dice, mira, tienes que invertir en criptomonedas, esto es a largo plazo. El holdea, por ejemplo, yo también empecé a holdear el tema de las criptos y, y fue muy interesante el tema porque es algo bastante disruptivo. Ujú. Se maneja con tecnología blockchain, pero me doy cuenta que no todas las personas, al menos en Latinoamérica, tienen como que la experiencia de invertir en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, porque lo que piensan es que no, es que es pirámide, es que es estafa, es que no existe, es que no es real, pero te das cuenta que es real cuando empiezas a ganar dinero Ujú. y se hace mucho más interesante incluso. Después te das cuenta que hay diferentes maneras de ganar dinero, que Ujú. no solo es el holdear, que también es tradear a cortos, a largo, a mediano plazo. Entonces tú dices, chévere, está bien. Y es cuestión de cambiar el chip, de probar cosas diferentes. Y algo de la experiencia que a mí me quedó, la verdad, es el tema de buscar cosas disruptivas, buscar maneras disruptivas, y es incluso lo que aplicamos en nuestra firma. Ujú. Hacer las cosas de manera disruptiva, no hacerlas tan académicas, sino más sociales para que todas las personas puedan entrar, puedan saber. Así como por ejemplo, tienes que aprender a pagar la luz de tu casa, así tienes que aprender a manejar la contabilidad y los impuestos de tu empresa o de tu negocio independiente. Ujú. Bueno, entonces vemos que prácticamente encontraste Bitcoin en una noche de fiesta, que escuchaste a otra gente que estaba Sí, hablando, pero así sí. llegaste, así que a cada uno le llega su momento en el que entiende o en ¿Y el que sabes qué? aprende de Bitcoin. Exactamente. ¿Sabes qué es lo curioso? En todos estos meses cambié mi celular y tuve un problema con el Google Authenticator, Ujú. entonces no podía ingresar a mi wallet y dije, se fregó todo. Pero justo ayer ya hice toda la tramitología que pide el exchange que uso, que es Ujú. Binance en este caso, y por fin pude ver mis criptomonedas. Entonces, en las criptos que yo tengo, te voy a decir, no te me burles, porque si hay algunas que dije, metámosle por si acaso. Tengo ahora Bitcoin, tengo Shiba, BitChain, Ripple, Dogecoin, tengo Chilis, Cardano, Polkadot, Rift, SLP, BUSD, Solana y un poco de Tether. Bien, hay Esas son algunas las que criptos nunca que había tengo. escuchado, así que
SLP, Así. sí, SLP nunca había escuchado, no sé de qué va esa, esa de... SLP me gustó porque es una criptomoneda basada en un juego. Ujú. Entonces, en este juego te permite ganar dinero y generar más ganancias para ti. La moneda oficial del juego es el SLP. Y dije, bueno, como está en Ok, los juegos, invirtamos. bueno, bien. Entonces, bueno, vemos que aparte de conocer de criptos, también tienes las holdeas. Si bien es cierto, en un Sí, exchange las criptos no son tuyas, son del exchange hasta que tú las saques, pero al menos ya tienes un exactamente, primer paso en el que exactamente. ya tienes un acercamiento con criptomonedas. Y ahora sí, hablando un poco más del asesor contable, que contaste es la firma que tu padre había creado y en la que tú estás trabajando actualmente. En uno de los podcasts que escuché había una frase súper interesante que decía, bueno, tú me puedes ayudar a complementarla, que algo que decía como que el desconocer te hace pagar más, algo así es la frase Sí, que usaba. ¿Cuál es la frase y exactamente? es justo la frase que tengo aquí atrás. Eh, la frase es tributa bien y paga lo justo porque el desconocer te hace perder. Sí. Eh, Te voy a decir el origen de esa frase porque es gracioso el origen. La frase inició con una idea de mi padre que dijo, un pueblo ignorante es un pueblo que tributa en exceso. Ujú. Entonces, la frase puede sonar tal vez muy radical para las personas que no conocen el contexto de ciertas palabras. Entonces, él estaba con un amigo periodista y le dijo, oye, ¿por qué no dices de tal manera mejor? Entonces mi padre dijo, bueno, entonces la frase va a ser tributa bien y paga lo justo porque el desconocer te hace perder. Y Ya, sí, la claro. verdad es que es así. Nos damos cuenta, por ejemplo, tengo un amigo mío que es un gran amigo y él invierte más o menos $25,000 mensuales en publicidad en Facebook, en Ujú. Meta. Entonces le dije, oye, estas facturas, estos recibos son deducibles para el pago de impuesto aquí en Ecuador. Nada más necesitas unos requisitos, etcétera, etcétera. Y solo sabiendo eso, él se pudo ahorrar $300,000 en impuestos al año. Y eso es interesante saber, porque muy poca gente lo sabe eso. Y es justo algo que Así escuché es. en uno de los podcasts que conversabas, que ese tipo de facturas son deducibles, por más que no sean emitidas en Así Ecuador, sino es. por empresas en el exterior, se puede deducir. Así que por eso vamos directo al tema del asesor contable. Así que ya van a ir descubriendo el por qué en un podcast de blockchain y criptomonedas está el asesor contable. Así que más o menos van a ir deduciendo. Así que quiero que nos cuentes un poco los servicios que ofrece el asesor contable. Algo relacionado, no sé, a influencers, criptomonedas. ¿Qué servicios ofrecen ahí? Claro que sí. Mira, a raíz del 2020 y empezando a generar contenido digital en las diferentes plataformas, de hecho nos pueden buscar en todas las plataformas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, TikTok también estamos como el asesor contable, así que nos pueden seguir. Eh, Desde el 2020 empezaron a venir personas con una actividad económica bastante curiosa, porque como todo evoluciona, pues vienen nuevos modelos de negocio, vienen personas que están ganando dinero por redes sociales, y viene un amigo mío que es creador de contenido y me dice, David, necesito que nos reunamos de emergencia, estoy bastante preocupado porque estoy empezando a generar $40,000 mensuales por redes sociales. Ujú. Y le digo, qué bestia, qué preocupación. Yo Bueno, y quisiera es tener esas poco 40,000 preocupaciones para también. alguien que genere en redes sociales, porque hay gente que genera Claro, muchísimo más, claro, pero en el contexto de Ecuador, con $40,000 no gana ni siquiera ni el el gerente de presidente una de la República, multinacional tal acá. vez. Exactamente. Entonces, es bastante bueno para Ecuador. Entonces, le digo, dale, no te preocupes, tranquilo, veamos, revisemos la ley, revisemos las ventajas fiscales Ujú. y encontramos un montón. Entonces, desde ese tiempo vienen personas a nuestra firma que les ayudemos con sus impuestos y su contabilidad en los temas de criptomonedas, de trading de criptomonedas, de ganancias, incluso con apuestas deportivas, Ujú. de ganancias con redes sociales. Entonces, así como ellos se adaptaron a la nueva realidad, nosotros también nos adaptamos a la nueva realidad dando servicios
de consultoría en temas tributarios, en temas contables, en temas corporativos. Entonces, no solo nos complementamos, no solo tenemos un equipo contable, sino también tenemos un equipo tributario y un equipo legal en el que trabajamos en conjunto para dar las mejores soluciones a los clientes dependiendo su necesidad. Entonces, el asesor contable da servicios tributarios, contables, corporativos, laborables, de acuerdo al giro de negocio de cada persona. Es por eso que yo siempre digo, nuestros servicios son como un traje hecho a la medida dependiendo de la necesidad del cliente. Sí, bueno, y justamente en uno de los podcasts que te escuché hablaban de eso, de influencers, criptomonedas, de trading y todo eso. Y mucha gente, bueno, en este podcast lo escuchan en España y toda Latinoamérica, entonces mucha gente todavía está en Buenísimo. algunos países, no hay en regulación de criptos ni nada de eso, entonces muchos piensan que no se tiene que declarar ni nada de eso. Pero como tú cuentas, hay gente que ya tiene grandes cantidades de ingreso y para no quedar mal frente a los bancos, frente al sistema de impuestos de sus países. Así es. Entonces, Mira, yo te voy hay a dar un reglas para ejemplo hacerlo. súper sencillo. Exactamente. Yo te voy a dar un ejemplo súper sencillo en ese tema. Supongamos que me está yendo súper bien con criptomonedas, supongamos que me está yendo bien con creación de contenido, con trading, etcétera, etcétera. Ujú. Y me empiezo a comprar un carro, otro carro, después me compro una casa, después invierto en una oficina y me va súper bien. Y bueno, acá el Hacienda, como lo dicen en España, Ujú. acá se llama SRI, el SRI. Servicio de Rentas Internas. El SRI, en el Ecuador hay una ley en donde, en donde se dice que hay cruce de información Ujú. con todo el sistema financiero y el sistema recaudatorio de impuestos. Entonces, si tú estás facturando, te está yendo bien, enseguida te va a llamar un banco a ofrecerte un servicio de ellos, un crédito, un préstamo, una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque todo está conectado en el Ecuador. Ujú. Entonces, empiezan a depositarte dinero en tu cuenta, tú no empiezas a declarar ese dinero. Hay un sistema del SRI en que por sorteo te fiscalizan. Ujú. ¿Qué significa? Que te van a auditar, te van a decir de dónde vienen estos ingresos. Y si tú no declaraste los ingresos, estás cayendo en evasión fiscal, porque estás evadiendo tu responsabilidad de pagar impuestos. Ujú. Incluso puedes caer en algo penal que es enriquecimiento ilícito Ujú. privado no justificado, Ujú. en donde te estás enriqueciendo porque estás ganando dinero, te estás comprando bienes, estás adquiriendo servicios, pero no estás pagando los impuestos que debes pagar. Entonces ahí es donde entras en problemas. Y son esos problemas los que nosotros les decimos, oigan, desde cero, están empezando bien, evitemos problemas con el SRI, porque tener problemas con el SRI es bastante complicado. Preferible, hagamos las cosas bien, empecemos con pie derecho y es preferible que esos problemas no se hagan una bola de nieve. Es eso lo que les recomendamos. Sí, y justo eso fue una de las frases que recuerdo en el podcast que conversabas, que decía, si ya está haciendo el negocio, emprendiendo y cualquier cosa y les va bien, entonces inicien pagando los impuestos, declarando y todo eso para después evitarse cualquier tipo de problema. Y bueno, no sé si en los años que llevas dando este servicio, tanto a influencers como gente traders y cualquiera que esté trabajando con criptomonedas, no sé si bueno, va a depender de cada país, pero o sea, a los influencers y a los traders de criptomonedas, ¿qué les puedes decir? Que se tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Sí, Para evitarse cualquier tipo de a problemas. ver, a ver, recién el director del Servicio de Rentas Internas les puso el ojo a creadores de contenido, a influencers, incluso ya detectaron personas que tienen negocios en Airbnb Ujú. y no pagan sus impuestos. Entonces, no estén en el ojo del huracán. Los influencers o los traders, en este caso también las personas que ganan dinero con criptomonedas, Ujú. por ser servicios exportados al exterior, no tienen que pagar IVA. Entonces ellos están exentos de IVA, pero sí tienen que pagar impuesto a la renta, lo que significa que al final del año fiscal ellos van a tener que pagar
el impuesto a la renta de acuerdo a sus ingresos y sus egresos. Eso es fácil evitarlo siempre y cuando hagas una buena planificación tributaria para que la carga impositiva, para que la carga de impuestos al final del año fiscal no sea tan alta y podamos sobresalir en el tema del cierre fiscal. Podamos tener un buen cierre fiscal sin problemas, sin excesivos pagos de impuestos. Entonces, la planificación anticipada de impuestos es bastante importante para poder estar al día con el Estado, que es importante, ¿no? Uh-huh. Y creo que comentaste que la tesis, creo, de tu papá había sido como Ecuador, un paraíso fiscal, algo así. No recuerdo bien si el tema se llamaba de esto. No sé si nos Ecuador, un paraíso fiscal en el Pacífico del Sur. El Pacífico del Sur, ese había sido el título. Sí. Y no sé si tú nos puedes explicar qué ventajas fiscales tiene Ecuador, tanto para la gente que tradea o maneja criptomonedas como para los influencers. Claro que sí. Mira, lo primero que deben hacer es, por ejemplo, al momento de abrir un RUC o al momento de abrir una nueva compañía, tienes que ver cómo te cataloga el SRI, porque ahora hay un sistema que se llama RIMPE, y dentro de ese RIMPE hay dos sistemas más, que es el negocio popular y es el tema de emprendedor. Dependiendo de cuál de los dos te toca, tienes ventajas fiscales. En uno de ellos, como que es el negocio popular, no pagas lo que es IVA, no declaras IVA y tampoco impuesto a la renta. El único pago que tienes que hacer es un pago único de $60 por todo el año. Obviamente siempre y cuando hayas facturado hasta $20,000 dentro de ese año. El otro es régimen emprendedor. Este régimen va de los $20,000 a los $300,000 de facturación en un año y en este pagas hasta el 2% de impuesto a la renta sobre tus ingresos. Entonces hay una tabla en donde te dice que tienes que pagar dependiendo tu monto de facturación. Bien, entonces nos queda claro de que hay ventajas fiscales, se puede hacer la declaración, bueno, aquí enfocándonos en Ecuador, que es donde tú estás, se puede hacer. Entonces, tenía aquí justamente una pregunta anotada, pero ya lo mencionamos al inicio, que las facturas que están en el exterior también te pueden servir. Entonces, tanto para gente que... Sí, siempre y cuando tenga los requisitos, ¿no? A ver, y te voy a dar en estos momentos los requisitos para que lo tengan en cuenta. El primero, por ejemplo, si vamos a pedir los productos para la empresa o servicios para la empresa, lo primero es que esa factura o ese recibo que te da la empresa tiene que tener el nombre de la misma. Si es que puedes, tienes que poner tus datos fiscales. No sé cómo se llama el tema del RUC en España, Alejandro, Juan. Creo que es bueno, depende, para personas jurídicas o naturales, creo que se llama NIF, y algo así. Pero RUC no se llama, pero hay el equivalente acá. Sí. En España. Perfecto. Entonces, el equivalente a lo que es un RUC, a lo que es el número NIF, de la empresa para la hacienda. Identificación fiscal, creo que así se llama. Ok, número de identificación fiscal. El NIF, entonces, es lo que viene a ser el RUC. Eso tiene que ir en la factura, el nombre de la empresa tiene que ir con la factura. Y mucho mejor si es que haces ese pago al exterior con una tarjeta de crédito de la empresa. Claro, a que quede registrado tanto en el sistema financiero el gasto que se hace incluso para poder declarar. Así que, bueno, hemos hablado del tema de influencers, de criptomonedas, de traders, gente que está comprando y vendiendo, los servicios que ofrece el asesor contable. No sé, alguna anécdota dentro del asesor contable que nos puedas contar en tema de influencers o criptomonedas. Claro, lo que se pueda contar, obviamente, sin dar nombres de clientes ni nada de eso. Verás, tenemos un cliente que tiene un problema fuerte con el SRI. Ellos, por creación de contenido, sí ganan, es un grupo de influencers, y este grupo de influencers sí está ganando muy buen dinero dentro de un año calendario. Entonces ya el SRI les puso el ojo y nos dimos cuenta que, por ejemplo, su estructura administrativa es deficiente. Es por eso que nosotros le propusimos
En este caso, constituir una empresa, bueno, hacer un grupo empresarial, porque para la cantidad que facturan, ya podrían ser un grupo empresarial con diferentes actividades para poder tener ventajas fiscales, o sea, hacer una estrategia tributaria en base a esa organización, también implementar políticas contables para ellos y, y enseñarles que no es malo dar factura y tampoco es malo recibir una factura. Ese es el miedo que muchas personas tienen gracias al servicio de rentas internas. Entonces, lo que yo sí le recomiendo al servicio de rentas internas, a los emprendedores, empresarios, que no le tengan miedo al tema de pago de impuestos. Lo que sí tenemos que hacer es educarnos, es aprender. Por ejemplo, hay nuestro canal de YouTube en donde subimos bastante información sobre temas tributarios. Ahora la información es gratuita, es de libre acceso y es mucho más fácil aprender dependiendo de las herramientas y dependiendo a quién sigas. Entonces, el tema y el consejo que yo les puedo dar es: no hay que tener miedo al pago de impuestos, más bien hay que tener miedo a no facturar. Entonces, como en España se hizo famosa la canción de Shakira, hay que facturar, no solo las mujeres, sino también los hombres también. Creo que lo había visto en alguna de tus redes, que habías publicado algo así con la foto de Shakira. No recuerdo Sí, dónde. hicimos un meme de eso. Sí, bueno, a los que nos escuchan les voy a dejar todas las redes y todos los contactos, todo lo que está mencionando Muchísimas David gracias. aquí en los recursos del podcast. Y yo tengo una pregunta. Bueno, justo mencionaste al servicio de rentas internas, que es el equivalente a Hacienda acá en España. El SRI es en Ecuador. Entonces, tú, con todos los años de experiencia que tienes en tema de tributación, contabilidad, y más ahora con influencers y con criptomonedas, que no está escrito en la ley, pero de alguna forma se está buscando una forma para declarar y todo eso. Regularizarlas, exactamente. No sé, ¿qué recomendaciones puedes darles tú al servicio de rentas internas, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica en general? Porque en muchos países no hay una figura todavía para eso. Sí, mira, hasta lo que sé, uno de los países más avanzados en el tema de legislación para este tipo de negocios como las criptomonedas es Colombia. Tampoco es que está tan regulado, pero sí está, por ejemplo, en el Ecuador. Lo que está sucediendo es que existen muchos bancos que cuando te piden que justifiques el tema de dónde provienen tus ingresos y tú les dices criptomonedas, te congelan la cuenta. Sí. Entonces, tú no estás haciendo nada malo. No es un delito tener criptomonedas. Simplemente no está regulado dentro del sistema financiero de tu país, o en este caso del Ecuador. Entonces, en uno de los países que sí está regulado es El Salvador, y por eso en El Salvador sí puedes utilizar como método de pago oficial tanto el dólar como la criptomoneda. Exactamente. Entonces, para Ecuador, un consejo, una recomendación para el servicio de rentas internas es que busquemos una buena asesoría, ya sea externa o con los buenos profesionales que hay también dentro del SRI, pero que sepan de tendencias tecnológicas, no solo que sepan de la ley, porque sí, la ley es una, pero ¿de qué me sirve la ley si no está actualizada a las nuevas tendencias tecnológicas que el mundo ofrece? Entonces, educarse y aprender también de personas que tienen un expertise tanto en la práctica como en lo teórico, para poder hacer nuevas regulaciones, para poder hacer nuevas resoluciones, para poder ofrecer nuevos proyectos de ley con ventajas fiscales, porque al final del día, si no hay emprendedor, si no hay empresario, no hay sociedad. Y no hay sociedad porque no hay Estado. Entonces, es toda una cadena. El Estado no existiría sin los impuestos de las personas. Entonces, lo mejor de todo es ser un aliado estratégico, no un perseguidor. Sí, porque actualmente vemos que prácticamente tanto el SRI como es el equivalente de toda Latinoamérica, es simplemente el que está persiguiendo a las personas a que declaren, pero como que más bien no les incentivan a que paguen, ni dándoles algún tipo
de beneficio. Creo que lo mencionaste también en algún podcast, el tema de qué es lo que más le beneficia al Estado, o el IVA o el impuesto a la renta, algo así. Entonces, aquí Claro, sí, lo que sí que más le te... beneficia al Estado es definitivamente el IVA. Ujú, Entonces, vemos por ejemplo, que el impuesto que más se recauda, me parece que el anterior año fue el impuesto a la renta, me parece, no estoy seguro, ya lo voy a revisar de nuevo. Pero, ¿qué sucede en este tema? Que el impuesto a la renta es el impuesto más difícil perdón, es el impuesto más fácil de eludir. ujú, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero poner un énfasis en que hay una gran diferencia entre eludir y evadir. ujú, Eludir es bajar impuestos con ventajas fiscales, o sea, con la ley, y evadir es bajar impuestos al margen de la ley, o sea, haciendo cosas que están completamente prohibidas. ujú. Entonces, si puedes eludir impuestos, es porque has leído la ley y lo puedes hacer, entonces no hay delito en eso. Entonces, el tema aquí es que nosotros tenemos que, que apoyar al Estado, pero el Estado también nos tiene que apoyar a nosotros como emprendedores, como empresa. Y existió bastante miedo en el tema de los empresarios aquí en Ecuador, de chuta, estoy haciendo las cosas bien, pero no veo obras. Estoy haciendo las cosas bien, pero me persiguen. Estoy haciendo las cosas bien, pero me retienen la mercadería en aduanas. Entonces, es un poco frustrante ese tema. Y si nosotros, en vez del Estado, que el Estado, en vez de ponerse la máscara de malo, se Ujú. pone la máscara de aliado, estoy seguro que vamos a salir adelante como país. Bien, sí, ahí concuerdo mucho con lo que dices, porque yo lo he visto, o sea, pensé que era algo solo de Ecuador o de Latinoamérica, pero acá en España se vive exactamente lo mismo. Muchísima gente se queja que Mira, simplemente imagínate, persiguiéndoles, que cada año les cobra más y no es como alguien que les motiva a así pagar es. como para darles beneficios. Y acá creo que este mes, el mes de abril, ahora justamente este mes, entre abril y mayo se hace la declaración anual justamente del impuesto a la renta. Entonces es cuando la gente está sufriendo porque no saben cómo hacerlo, y acá hace falta un asesor contable, como el de Ecuador, para que les guíe, porque la gente también se va incluso muchas veces por la solución más barata, que no es la mejor. Encuentras en aplicaciones que te hacen la Exactamente, declaración de la exactamente, renta por 10 euros y todo eso, pero a la final puede que te termine costando mucho más después en un tiempo. No sé, estoy seguro que tú tienes exactamente. experiencias de eso también, o anécdotas, o has escuchado de... Bastante, Sí, a ver si nos bastante. cuentas. Tengo una empresaria que es mamá de un amigo mío, gana muy bien mensualmente, pero de ahí mi amigo me dijo, oye, yo siempre le digo que ustedes le lleven los impuestos, que ustedes le lleven la contabilidad, pero mi mamá no quiere porque la contadora de toda la vida le cobra $2 mensuales. Y después de eso la mamá vino con un problema de que no, con una glosa, con una multa del SRI que no era de $2, era de miles. Entonces tú dices, chuta, a veces, y es ahí, o sea, dentro de nuestro mercado vemos que en verdad lo barato sale caro. Ujú, Así que no escatimen el tema de impuestos. Por ejemplo, si es que eres creador de contenido y te compras una cámara de $2,000 porque tienes que mejorar el contenido o tienes que mejorar el audio, etcétera, etcétera. Así mismo es el tema de impuestos y contabilidad. ujú. Eh, Tú vas alrededor del SRI, existen imprentas que te hacen tus impuestos por $2, por $5. Pero ahí te voy a decir una frase que la decía mi padre, y son personas que prostituyen el mercado y les meten en problemas a los contribuyentes por hacerles malas declaraciones, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, preferible evitar este tipo de servicios que sí te puede llevar a un perjuicio a futuro. Bien, entonces ahí está el mensaje de David, que tiene ya años de experiencia en esto. Y bueno, para ir finalizando con el tema de influencers y criptomonedas y enfocándonos en Ecuador, no sé si tú nos puedes decir algo de, ¿es legal en Ecuador o no el tema de comprar y vender criptoactivos, criptomonedas? ¿Es completamente A legal? ver, hay un principio del derecho privado en el que te dice,
lo que no está escrito está permitido. En cambio, en el derecho público es lo que no está escrito está prohibido. Entonces, no hay una regulación concreta con el tema de criptomonedas. Debemos saber que técnicamente la criptomoneda es un activo intangible. Entonces, un activo intangible también puede ser, por darte un ejemplo, tu marca. Tu marca es un activo intangible porque tú no estás vendiendo tu marca, no es algo que se pueda tocar, entonces es un intangible, pero es un activo porque te genera valor, tal cual con las criptomonedas. Es un activo intangible que te genera valor. Es por eso que tú puedes comprar, a ver, por ejemplo, podría aceptar en mi negocio que me paguen con criptomonedas, perfecto, pero yo le emito una factura al cliente sobre el valor que le estoy cobrando en criptomonedas, obviamente en dólares, y yo tendré que hacer el cambio de criptos a dólares y tener que pagar mi IVA por el servicio que le di a la persona y me pagó en dólares, en dólares. Exacto, entonces un negocio en Ecuador, por poner un ejemplo, puede recibir criptomonedas. Claro que después de esas criptos... Puede recibir criptomonedas, a dólares, sí puede recibir criptomonedas. Hay una parte de la ley en la que te dice cuáles son los métodos de pagos permitidos en el Ecuador, y hay una de ellas que te dicen que es el intercambio de bienes o servicios, etcétera, etcétera. Entonces, a través de ese punto, uno sí puede aceptar criptomonedas en su negocio. Bien, entonces nos queda claro eso de ahí. Y bueno, no sé, con la experiencia que has tenido de estudiar en Stanford y también el tema de inversiones en Estados Unidos y en Ecuador, estoy seguro que tienes, bueno, no sé si tú eres mucho de lectura, pero estoy seguro que algún libro tendrás como para recomendarnos que haya influenciado mucho en tu vida personal o profesional. A ver si me cuenta qué libro nos puedes recomendar. Claro que sí. Mira, en estos momentos yo estoy leyendo El arte de la guerra. Me parece un libro que es bastante táctico. Es como, a ver, yo en lo personal empiezo a leer y digo, bueno, esto estoy haciendo bien, esto estoy haciendo mal, ya sé quién es mi rival, ya sé cómo le tengo que enfrentar. Es bastante interesante ese libro. Y dos libros que en verdad la gente dice, no, son puro humo, pero sí sirven. Padre Rico, Padre Pobre es muy bueno. Piense y hágase rico de Napoleón Hill es muy bueno. Y ahora hay un libro que quiero acabar el que estoy y quiero empezar a leer, que se llama Hábitos Atómicos. Y de hecho hay otro libro que me recomendó un empresario. Bueno, no tengo mi celular aquí en estos momentos, pero este libro me cambió la vida. Bueno, esta persona gana 60 millones al año. Estoy seguro que sí le cambió la vida el libro. Y me dice, yo recomiendo este libro. Y justamente en el almuerzo que tuve ayer, él me recomendó el libro y se llama El Secreto. Ese libro sí quiero empezar a leer para empezar a cuestionarme, para empezar a ver qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien y abrirme la visión, que es lo importante. De los que mencionaste, me he leído Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que lo sigo todos los días. Creo que él tiene un podcast también donde publica episodios, creo que 2 o 3 episodios de la semana, obviamente en inglés. El contenido que él sube está en inglés, sí. Pero me he leído el libro de él. El Hábitos Atómicos también, no sé si me dijiste que ya lo leíste o lo vas a leer. No, lo voy a leer. Ese te recomiendo, es buenísimo, incluso hasta el día de hoy yo lo sigo aplicando muchísimo de los hábitos atómicos que estaba en ese libro. El Piense y hágase rico, lo tengo descargado, creo, pero nunca lo leí porque imagínate, estamos en abril es buenísimo. Y tengo ya como 9 o 10 libros descargados para leer. Ya haciendo las cuentas, creo que no me va a alcanzar el tiempo para leer en este 2023, pero ya tengo como 9 o 10 libros descargados y Piense y hágase rico está entre uno de ellos. Y bueno, creo que no sé si algo más tenemos. Me olvidé algo de preguntarte, David. No sé, dime tú, porque hemos conversado bastante. Hemos conversado sobre ti, sobre cómo llegaste a las criptomonedas. Hemos hablado de tu firma, el asesor contable, los servicios que ofrecen, el tema de influencers, criptomonedas, ventajas, desventajas de declarar los impuestos, también adopción de las criptomonedas. Hemos hablado de recomendaciones para el servicio de
de rentas internas, si es que se puede o no comprar criptos en el país, si es que una tienda puede o no recibir recomendaciones de libros, no sé si me olvidé o algo me faltó Mira, comentar. uno de los temas que quería topar contigo es que, a ver, sé que en España existen muchas regulaciones Ujú. sobre los impuestos. Entonces, en España es bastante estricto el tema de impuestos. Eh, es por eso que muchos creadores de contenido, como ya les pusieron impuestos especiales a ellos, han decidido por irse a Andorra. Ah, sí, sí, recuerdo que lo comentaste. Pero yo les digo algo, unos creadores de contenido de España me contactaron y les dije, Ecuador también es un paraíso fiscal, Ecuador. Bueno, no formalmente, pero ponte a leer la ley, ponte a leer la ley de régimen tributario interno, el código tributario, empiezas a ver un montón de ventajas fiscales para tus negocios, para tus emprendimientos, y geográficamente Ecuador está muy bien ubicado. ¿Qué significa esto? Que estamos muy cerca de Centroamérica, de Norteamérica y también del sur de Sudamérica. Ujú, Geográficamente estamos bien, tenemos el dólar como moneda oficial, ujú. tenemos ventajas fiscales para tu negocio. En Ecuador se come bien. Eso es lo más Entonces, importante, es lo que más ¿qué, extraño yo, la qué más comida. paraíso querías? No, sí te creo. Bueno, la comida en España es muy buena, ¿no? Es muy Sí, rica, pero no hay nada como un buen encebollado, en mi encebollado, punto de claro. vista, como un buen encebollado, qué bestia. En un momento me voy a ir a almorzar en un encebollado hoy. No hay nada como un buen encebollado, no hay nada como un ceviche. Conozco muchos países de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica. De Norteamérica solo me falta Canadá, Ujú, pero en todos estos países conocen lo que es el plátano verde, pero ujú. el único modo de preparación es el plátano verde frito, nada más. En cambio, Ecuador, yo lo conversaba con un amigo, Ecuador debe ser un, eh, un sitio turístico para la gastronomía, debe ser un turismo gastronómico. El verde nosotros lo hacemos majado, lo hacemos bolón, lo hacemos empanadas, lo hacemos sopa. Entonces, tiene tantas texturas que es por eso que somos uno de los exportadores principales de plátano verde en el mundo, tanto como camarón, tanto como atún, tanto como café. El mejor chocolate del mundo es ecuatoriano. Ujú, Las mejores flores del mundo son ecuatorianas. ujú. Somos uno de los principales exportadores de flores en el mundo. Ahora recién se abrió un mercado de pitahaya a China y a los Emiratos Árabes. Entonces, Ecuador podrá ser muy pequeño, pero lo que el Ecuador le ofrece al mundo es atómico. Ujú. Entonces, es por eso que yo vivo enamorado de mi país. Sí, sí, yo también concuerdo contigo. He tenido la oportunidad de visitar, creo que 25 países, más o menos, entre Sudamérica, ¡Wow! Europa, pero no hay nada. O sea, la comida Sí, ecuatoriana y latinoamericana en general es otra cosa. No se compara. Claro que acá es también muy la comida es bueno. buenísima y todo, pero la Sí, ecuatoriana claro. es súper buena. Y más que nada también somos muy hospitalarios en Ujú. Ecuador, ¿no? Entonces en Ecuador no es que vas a pedir una dirección y te quedan viendo mal o te tratan mal. No, en Ecuador por poco hasta te llevan a la Sí. ubicación. Entonces es muy bueno, la gente en Ecuador es muy buena, el clima es muy bueno, dependiendo dónde estés, tienes cuatro distintas estaciones en un mismo país al mismo tiempo. Ujú. En un Es día puedes cruzarte espectacular. el país. En un día puedes cruzarte el país y tienes la cordillera de los Andes, tienes la Amazonía, tienes las costas. Entonces Tienes es hasta Galápagos, impresionante. tienes ahí. Y si es que tienes más dinero, te vas a Galápagos y tienes un paraíso en este planeta Tierra, que no hay nada igual en el mundo. Sí, bueno, así a los que nos escuchan les invito. Estamos promocionando aquí el país, les invitamos a que nos vayan a Exactamente. visitar. Consume lo nuestro. Sí, y si es que tienen ideas de negocio y temas de declaración de impuestos, aquí tienen el contacto de David, que justamente esa era mi última pregunta, en dónde te pueden encontrar. Aquí podemos visualizar, esta es la página web del asesor contable, no sé en dónde más te pueden Sí, encontrar. a ver, pueden realizar citas con nosotros.
pueden agendar reuniones con nosotros a través de nuestra página web. Estamos como elasesorcontable.com o a través de nuestras redes sociales. En la que más nos escriben para agendar citas es Instagram. Igual, en Instagram estamos como @elasesorcontable. Si quieren aprender más de nosotros, quieren ver nuestros lives, les invitamos a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook, igual, El Asesor Contable, o a nuestro podcast en Spotify, en Apple, en Google, que también estamos con el mismo nombre. Sí, esta es la cuenta del asesor contable. Aquí la pueden visualizar y tiene temas de todo, o sea, de declaración de impuestos. Incluso has entrevistado a candidatos a la presidencia, incluso al representante del SRI también está aquí en... Sí, al director general del SRI, que tiene rango de ministro, pues lo pude entrevistar. ¿Quieres que te cuente algo personal? Ese fue el último programa en el que estuvo mi padre presente. 7 días después del programa falleció. Ah, eso no lo sabía, sí, pero lo había escuchado en algún otro podcast que fue más o menos a finales del año, y las palabras que comentaste ahí en verdad me llegaron muchísimo, y a todos los que escuchamos estoy seguro que nos llegó, porque vemos que el legado que dejó tu papá tú lo sigues y es un ejemplo a seguir para ti y para todos los que estamos aprendiendo este tema de tributación y todo eso. Así que de mi parte te felicito, David, porque estás llevando a cabo Muchísimas un trabajo gracias. con innovación y, como tú mismo dijiste, de una forma disruptiva y todo eso. Así que aquí les invito a que sigan el canal de YouTube del Asesor Contable, y este es el perfil de Spotify, en donde también va subiendo todos los podcasts. Así es. Aquí. Y mira, en nuestra página web me di cuenta que la competencia no está haciendo lo que nosotros hacemos. Entonces, dentro de nuestra página web tenemos un e-commerce de servicios y productos que lo pueden adquirir. Uno de los productos, que igual es un activo intangible, es el tema de ebooks. Entonces, también tenemos una sección de ebooks en donde, por ejemplo, te estamos enseñando sobre el despido intempestivo. ¿Qué hacer si te despidieron? ¿Qué hacer para evitar un despido intempestivo? O sea, ¿cuáles son las señales de un despido intempestivo? Todo eso en el ebook que está dentro de nuestra página web en el e-commerce. Sí, justamente aquí podemos visualizar en la sección de productos, es donde están los dos ebooks que comentas. Uno es el despido intempestivo y el otro es el de la guía práctica interactiva. Así que bueno, les invito a que visiten tanto la página web como las redes del Asesor Contable y de David, porque como ven es súper interesante el tema del que tratamos hoy. Es de impuestos sobre criptomonedas para influencers, que también muchos de ellos incluso están metidos en temas de criptomonedas, y estoy seguro que este episodio les va a ser de mucha utilidad para que los que nos escuchen, no solo en España, sino también en Ecuador, porque aunque no lo crean, la comunidad ecuatoriana en España es gigante. Hay muchísimos ecuatorianos. Es enorme, sí. Incluso viviendo en ambos lugares. Yo también me incluyo, paso cierta cantidad de meses en Ecuador, cierta cantidad de meses en España, entonces estamos entre esos dos continentes moviéndonos constantemente. Así que... ¿Y quieres que te diga algo? Mis hermanos son bastante mayores a mí, me llevan por 15 y 14 años, más o menos. Ellos fueron a vivir a España por un tiempo. Migraron más o menos en la época de los 2000, me parece, o un poco antes tal vez. Tengo familiares en España y así que les mando un fuerte abrazo. Lo importante es que sea donde sea que estemos, llevemos a nuestro país en el corazón y lo representemos, demostrando que tenemos buenos valores, que tenemos muy buena educación, que somos educados. Y no hay mejor turismo que representar a nuestro país. Por ejemplo, cuando yo estoy en otro país, me encanta mostrarles los volcanes que tenemos, las lagunas que tenemos, la comida que tenemos. Entonces, de esa manera, sacar a nuestro país adelante. Sí, yo también concuerdo contigo, David. Cada vez que tengo la oportunidad de llegar a un nuevo país, entre lo que por suerte he tenido 25, pero todavía me faltan muchísimo. Wow, yo voy 15.
Sí, pero imagínate, creo que hay como 200 países en todo el mundo, más 220, algo así. Claro. Entonces, no vamos ni en el 10% de los países visitados. Ajá. Yo también soy así, cada vez que llego les cuento cómo es. Mucha gente, incluso aquí en Europa, pensaba que Ecuador era en África, imagínate. Sí. Incluso tuve la Sí, me ha oportunidad de irme pasado. a los 2 últimos mundiales de fútbol en Rusia y en Qué Qatar. chévere. Y en Rusia recuerdo que muchos de ellos pensaban que Ecuador era un país de África, porque la gran mayoría Sí, de nuestros no, me jugadores acuerdo. eran negros. Sí, y me acuerdo que el novio de una prima vino hace algunos años de Ecuador, se quedaron en nuestra casa y después fuimos a un centro comercial. Yo vivo en una parte en un sector que se llama Cumbayá, acá en Quito, y, y se quedaba viendo el centro comercial y como que asombrado y le digo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y me dice, tío, es que yo pensé que Ecuador no era así. Y le digo, ¿cómo pensaste que era Ecuador? No sé, la verdad, te soy sincero, me dice, yo pensé que eran solo montañas, con casitas chiquitas por alrededor de las montañas, por poco chozas. La verdad es que así es como nos lo pintan. Sí, Pero veo la infraestructura que tiene Ecuador, que tiene Quito, y no es nada como lo imaginé. sí, sí. Mucha gente acá Con en decirte que Europa, tenemos el mejor aeropuerto de Latinoamérica. sí, hay mucha gente en Europa que piensa que Ecuador es solo así como selva o playa. No Sí, conoce que hay 4 regiones de acá. Pero bueno, David, ha sido un gusto conversar contigo y espero poder tenerte en otro episodio para, no sé cómo vaya evolucionando el tema de leyes en Ecuador y Latinoamérica. Sé que hay una ley fintech que grabamos un episodio anteriormente con un abogado que estuvo en la asamblea y les dio una charla a los asambleístas antes de la aprobación. Así que estamos a la espera porque si no estoy mal en estos buenísimo. últimos meses, un mes, 2 meses, creo que tienen límite como para ya poner las reglas claras de qué va a ser la ley fintech y tal vez algo cambie ahí en el tema de tributación para la nueva ley fintech. Así Claro que que sí, hay que estar atentos. sí, espero, estás cordialmente invitado para otro episodio a ver cómo Muchísimas va gracias. evolucionando esto de aquí. Y eso es todo, David. No, Te Juan agradezco Sebastián. muchísimas gracias por estar en este episodio de blockchain y criptos en español. No, Juan Sebastián, a ti agradecerte la oportunidad. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a toda la comunidad criptos que nos están viendo en estos momentos. Les agradezco mucho. Gracias, David. Y bueno, eso es todo y nos vemos en un nuevo episodio de blockchain y criptos en español. Chao. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.